la industria automotriz china sin límites, va a desmantelar y a devorar todo. A mí, ¿qué me interesa lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué me interesa lo que está pasando entre Estados Unidos y China? En esta lucha por el dominio industrial, tecnológico, productivo, México es un aliado natural de los Estados Unidos. El papel que tendría que estar jugando México es, junto con Estados Unidos, es de una alianza todavía más profunda, no una división. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con China? O sea, ¿qué le está imponiendo? ¿Estamos hablando nuevamente también del tema de aranceles o algo más que le esté presionando a China? La única oportunidad, digamos, que tiene Estados Unidos es en la alianza con México. ¿Entramos, no entramos en recesión? Mira, la economía mexicana está detenida, está en horizontal, y la primera implicación directa es la generación de empleos en la economía formal. Porque luego el informal no quiere formalizarse porque escucha que el que se formalizó le cobran muchos impuestos. ¿Qué decisiones financieras pudieras decir que se podrán llevar a cabo en las casas mexicanas? Pues sí tenemos que tener cuidado pues con el nivel de endeudamiento que tenemos. No llevamos un control de lo que gastamos y lo que ganamos. Presupuesto personal. Cuidemos nuestro trabajo. Porque pues hasta que no haya certidumbre ciertas cosas de cómo va a estar este país, pues a lo mejor no tiene sentido endeudarse con cosas tan volátiles como tarjeta de crédito. Bienvenidos al podcast que te sacará de tu desastre financiero. Aquí no te convertirás en millonario de la noche a la mañana, pero sí aprenderás a no ser la oveja negra de la familia por falta de educación financiera. Porque no queremos que seas el primo que siempre pide prestado, el hermano que invierte mal o el hijo que habita eternamente la casa de sus padres. Así es que únete para aprender y deja de ser la oveja sin lana. Bueno, hoy tenemos al doctor Israel Macías López. Cuando digo doctor me refiero al tema de doctorado, no es un médico más en el podcast. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamérica de Guadalajara. Es jefe de la Academia de Economía de la UP y administra el consorcio que tiene la universidad con Harvard Business School. Ha sido miembro del comité editorial de los periódicos Mural y Milenio, así como asesor económico de Coparmex y el Consejo de Cámaras Industriales, comentarista de temas económicos en medios electrónicos y autor de la columna Ideas en El Informador. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias, contento y me uno a las felicitaciones. Muchas gracias, Israel. Sí, ya nos habíamos felicitado y te agradezco nuevamente. Sí, y bueno, a ver, chicos, ¿qué estamos escuchando el día de hoy? Hay un cóctel económico en lo que está pasando hoy en día en junio del 2025, ¿no? Vamos a tratar temas con Israel económicos que, oye, Arturo, pues a mí qué me interesa lo que está pasando en Ucrania, qué me interesa lo que está pasando en Estados Unidos y China. Claro. Pues Israel, no me vas a dejar mentir que todo esto tiene un impacto en nuestra economía y tiene un impacto en nuestros bolsillos. Entonces, claro que es temas que debemos de todos estar informados para poder tomar las mejores decisiones. Así que, Israel, me gustaría iniciar este episodio preguntándote primero por Estados Unidos, que creo que Estados Unidos está en boca el vecino está en boca de todos, con el presidente Donald Trump, con estos aranceles que se están llevando a cabo. Bueno, la primera pregunta es, ante los aranceles en productos chinos, autos eléctricos, celulares, ¿qué impacto, Israel, tiene esto en el comercio mundial y cómo puede afectar directamente a los mexicanos? El comercio mundial le da, digamos, vida, trabajo, ingreso a miles de familias en México. Okay. De hecho, podemos pensar que mucha de la actividad económica de regiones completas del país dependen, ¿verdad? Y quizá lo asociamos de inmediato con los estados del norte fronterizos, ¿verdad? Exacto. Pero no, o sea, simplemente si Jalisco está encima de la media nacional en desempeño económico, la razón es su vinculación al mercado extranjero. Okay. Y específicamente estadounidense. Sí, en más de un 80%. Entonces, de hecho, se ha dicho que México en realidad, a pesar de ser un país que tiene muchos tratados de libre comercio, México no es un país abierto. Okay. México es un país integrado a la economía americana. Okay. Hay una codependencia. Que eso es más fuerte todavía, ¿te das cuenta? Ok, sí. Y digo, no sé por qué la industria, luego pienso en Jalisco, se me viene a la mente el tequila, que sabemos que el gringo lo consume o es uno de los principales mercados, pero ¿qué más, por ejemplo, Jalisco es lo que produce y que su mercado es el gringo? ¿Qué podría llegar a afectarnos, pues? No, bueno, ahí es la ventaja de Jalisco es que es una economía que tiene muchos sectores, ¿no? Incluyendo
la agroindustria, la parte pues de los servicios. Manufactura también. Manufactura, toda la parte financiera y en general de todo hay aquí. Ok. Y el grueso de la actividad pues está vinculado hacia afuera, ¿no? Lo dices un poco, lo dices con respecto a la parte de los productos insignia del Estado. Sí, correcto. Pero pues no queda ahí, ¿verdad? Hay un montón de vínculo y ya no lo bajemos hasta el tema del turismo. O sea, simplemente todo lo que son servicios, ahí también Jalisco parte de la manufactura y la integración industrial y comercial, pues eso va directo. Oye, Israel, tú diste paso y hablaste de tratados de libre y comercio, ¿no? Y sabemos perfectamente que pues, somos codependientes sobre todo de un tratado en específico, que es el TEMEC. Y sobre todo, pues los empresarios están hablando mucho de la incertidumbre o la especulación ante... Próximamente va a haber una renovación, ¿no? De lo que es el TEMEC. ¿Qué es lo que podríamos, digo, si sacamos un poco una burbuja, sí, una burbuja de cristal, ¿qué es lo que podríamos esperar? Pues digamos que la revisión del tratado ya estaba planificado, ¿no? Hay un calendario que se estableció desde que se firmó y pues ya iba a tocar, ¿no? Revisión. Ok. Se supone que la idea es actualizar, mejorar, corregir, como en cualquier proceso de revisión. El tema aquí es que con el gobierno del presidente Trump se convertía en una amenaza de que la revisión fuera su destrucción. Ok. ¿Te das cuenta? Ok. O sea, revisar es cancelar, ¿no? Ya. Entonces, ahí viene el tema de incertidumbre, ¿no? Si es revisar para mejorar, pues es Está excelente. todo en positivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ese es un poco el tema. Yo creo que la realidad se ha impuesto. La amenaza con la que llegó este gobierno, pues, de destruir el libre comercio, creo que ellos también a su interior han poco a poco reconocido que no es posible. Ya. Es correcto. Ok. Y creo que la propia economía norteamericana pues sufriría severamente, sobre todo en términos de inflación, porque si tú hablas de un arancel, te voy a poner aranceles, bueno, el productor sufre porque vende menos, pero quien lo paga es el consumidor cliente, Consumidor claro. final. allá. Ok. Entonces, en el caso de México, pues decimos, bueno, tequila, pero pues hay otras opciones, ¿no? Allá, berries, hortalizas, etcétera, autopartes. Pero en realidad, cuando ves la magnitud del tamaño del comercio, que no nada más aplica para México, pues te das cuenta que no es posible. O sea, Ok. Qué bueno que tocas ese tema porque si bien México a lo mejor hay un mayor grado de dependencia por ese porcentaje que nos mencionas, pues Estados Unidos no se queda atrás. Sí, ¿No? claro. Y Estados Unidos, gran parte también de su economía viene a raíz de la economía mexicana, ¿no? Sí, Entonces, sí. qué bueno que se toque ese tema porque sí hay mucha especulación, pero bueno, creo que ya con estos meses, estos primeros meses, a lo mejor que lleva el presidente Donald Trump, pues se han dado cuenta que no se puede hacer todo No, como mal él llegar. y como él quiere cuando él quiera, ¿no? Sí, justamente yo te quería preguntar una parte un poco política, Israel. ¿Qué tanto o sea, es una estrategia de Trump como el llegar de manera tan agresiva simplemente para que se abran los canales de comunicación y este tipo de actualizaciones? ¿O tú crees que su intención sí es? O sea, Más autoritario. Ajá, o sea, ¿sí quiere ser autoritario o simplemente llega agresivo para que se abra un canal de comunicación, llámese China, llámese México, y se hagan actualización y todo? ¿O tú crees que su intención genuina sí es como, no, vamos a centrar todo en Estados Unidos? yo creo que, mira, es como intentar descubrir qué realmente piensa, ¿verdad? Ajá. Y ahí la única manera de saberlo o tener pistas, pues es recurrir a su pensamiento antes de ser presidente. Hay algunos documentos que han justamente recopilado sus entrevistas. Ok. Cuando pues es años 80, años 90, cuando, Un empresario, es un empresario. al final cuando de el cuentas. tipo ya era muy conocido, Ajá. pero no estaba metido en la política. Ok. ¿no? Y cuando de alguna manera se me tocaba el tema, su discurso es igualito. O sea, el récord Sí. dice, él siempre llega Sí, a guamazos. los países fuera de Estados Unidos están aprovechándose, nos venden, se desmantelan aquí la planta productiva nacional y entonces pues perdemos empleos y aparte ellos se aprovechan, ¿no? O O sea, sea, ese ok. discurso es igual. Ha sido fiel a su discurso o a su... O sea que el problema es que lo cree.
Ya, Sí. ok. Va. Está dentro de su personalidad. Sí. Es que yo no sabía si era como una estrategia y decía, bueno, güey, así actúa y todos A están que no se cachando. nos olvide, a veces somos de memoria muy corta, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que güey. pasa en el 2016, cuando ingresa su primer mandato, ¿no? También Acuérdate llegó también, de me acuerdo, pero tipos de cambio, incertidumbre, Sí, sí. especulación, ¿no? Pero bueno, es su manera de operar, ¿no? La manera política. Seguimos hablando un poco de Estados Unidos, pero ahora vámonos a hablar Estados Unidos-China. A ver, Israel, incluso cuando yo era tu alumno en aquel lejano 2017 en la Universidad Panamericana, ya se hablaba de los conflictos entre Estados Unidos y China y la guerra comercial. Sigue y persiste. ¿En qué nos encontramos? ¿Qué desafíos hay en esta guerra hoy en día 2025? Pues, si bien es cierto, digamos, Estados Unidos tiene un problema, digamos, por el dominio, la hegemonía, ¿no? Claro, La ok. economía política, financiera, económica, y China es la economía emergente, vamos a Ujú. suponerlo. Pues entonces no quiere ponérsela fácil, ¿verdad? Ok. Entonces vemos desde 2016 puntos para justamente ir bloqueando su ascenso. Incluso cuando llega el gobierno del presidente Biden, o sea, se continúa con algunas de Exacto. las restricciones, aranceles y políticas para tratar de limitar el acceso, por ejemplo, a China de tecnología clave o cosas O marcas parecidas. como BYD, así, ¿no? Exactamente. Entonces eso se mantiene porque sí hay una lucha por el liderazgo. Aparte de que China tiene y ha tenido durante mucho tiempo pues una fama mala en términos de no respetar, por ejemplo, todo lo que es leyes de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Eso de copiar y robar ¿Cierto? desde Piratería y mucho demás, tiempo. sí, Ok. sí. O sea, entonces, todo eso, pues es como meter desorden en el orden internacional. Es decir, estamos poniéndonos de acuerdo, pues para más o menos respetarnos entre Llegas nosotros. Y tú llegas con precios bajísimos, ¿no? A intentar, pues, meterte a todos los mercados, en todos los productos y en todo momento. Y ¿no? llegas a baratar Estamos el hablando de mercado. China. Estamos hablando de Correcto. China, es Ok. correcto. Entonces, ese contexto pues tampoco le ayuda, ¿verdad? A China. Y el detalle es ese, pues ahora tenemos una segunda economía del mundo, que es China, y enorme, presente en todos lados. En la mayoría de las casas, pues seguramente más de 3 cosas que tenemos ahí en nuestras viviendas Normalmente. están manufacturadas allá. Y pues su presencia es muy fuerte, pero no solo aquí, en todo el mundo y en Estados Unidos también. Entonces, Exacto. ahí esta interdependencia pues pone de manifiesto, pues ahora sí, en un mundo globalizado, pues todos dependemos de todos. Oye, Ok. Israel, y pregunta para entender un poco, porque aquí yo hablo desde mi desconocimiento, ¿qué está haciendo Estados Unidos con China? O sea, ¿qué le está imponiendo? ¿Estamos hablando nuevamente también del tema de aranceles o algo más que le esté presionando a China en las costillas? Pues todo lo que tiene que ver con acceso a tecnología sensible, ¿no? El desarrollo de... Por ejemplo, también circuitos camionetas. Yo he visto, por ejemplo, se está hablando mucho del caso de, perdón que te interrumpa, Israel, Tesla, ¿no? Con los Versus números BYD, versus ¿no? BYD o todas estas marcas de carros chinos eléctricos, ¿no? De todo lo que se está viviendo. Bueno, ahí fíjate, tú hablas de un sector muy, muy delicado porque es el sector la automotriz clave en la economía americana, Exacto. de una tradición centenaria. Sí. Exacto. Y la industria automotriz china sin límites, va a desmantelar y a devorar todo. Wow. No, man. O sea, es una situación de existencia para Ford, para Chevrolet y General estas de antaño, Motors. ¿no? Sí, por ejemplo, seguramente si han seguido las noticias, bueno, una empresa tan fuerte en México como Nissan está al borde de la bancarrota. De hecho, algo sé que armaron como un vínculo entre Mitsubishi, Toyota y Nissan como para poder Amortiguar. soportar ya estas industrias tan fuertes como los chinos, ¿no? El problema son las caídas en las ventas, Ujú. los vencimientos de deuda, porque son empresas que durante mucho tiempo Se acumularon apalancan. deuda. Ok. Y pues con las pérdidas de los mercados automotrices en el mundo, pues eso los pone en un nivel de supervivencia, ¿no? Ok. Y entonces, pues ahí lo tienes tú. O sea, es una amenaza de tal magnitud que prácticamente tiende a
poner en jaque industrias muy fuertes. No solo, bueno, Volkswagen tiene un problema de existencia también. Entonces, el planeta entero ve que esa amenaza se puede cargar a industrias tradicionales de amplia presencia en poco tiempo. Entonces, ahí está. Y aquí quiero también, gracias, qué buena explicación, Israel, eso que mencionas, porque a lo mejor uno como usuario pensaría, "Ay, híjole, pues eso es contraproducente para mí porque pues a lo mejor estoy dejando de percibir un mejor precio. Vámonos a Aguascalientes, digo, poniendo un ejemplo los que estamos de Jalisco, ¿no? Sí, Que sí, es sí. un estado vecino. O sea, la planta inmensa y los miles de empleos que hay en la parte automotriz, que México pues también es caracterizado como manufactura automotriz para De Estados Unidos, ¿no? sí. Entonces, pues claro que hay un impacto y claro que nos repercute no solamente en el tema de precios, pues también en el tema de generación de empleo. Ok. Va. Hay algo, Israel, creo que hemos hablado mucho de incertidumbre, crisis, así. A esta guerra que hay entre China y Estados Unidos, ¿hay alguna oportunidad que tenga México? O sea, ¿crees que hay algo de que si nos colamos por ahí nos podría ir bien? O sea, que no todo sea como incertidumbre y tragedia, vaya. Es que en esta lucha por el dominio industrial, tecnológico, productivo, México es un aliado natural de los Estados Unidos. Es correcto. O sea, el papel que tendría que estar jugando México es, junto con Estados Unidos, es de una alianza todavía más profunda, no una división. Ya, ok. O sea, ok. el elemento que va a permitir que Estados Unidos pueda mantener el liderazgo en ciertas industrias es el apoyo industrial productivo del país, de México. Ok. O sea, cuando tú ves las cadenas de valor armadas a lo largo de los tres países, incluyendo Canadá, durante más de 30 años con el Tratado de Libre Comercio. Cuando tú ves toda esa cadena de valor armada en el mapa, tú identificas de inmediato que es un solo aparato industrial. O sea, no son tres. O sea, es uno solo que se ha venido concatenando, armando y vinculando a lo largo de 3 décadas. Ok. Entonces era absurdo ponerle aranceles a México. Es ridículo, no tiene ningún sentido. Es como estarte dañando tú solo. Un agarrar balazo en el Te da pie. un balazo en el pie. Sí. Así es. Es eso. Yo puedo entender el arancel a China por todo esto, lo que tú quieras, pero a México o a Canadá es el sinsentido. Son tus otros dos brazos, ¿no? Es porque el aparato industrial es igual. Ya te entendí, ok. No hace ningún sentido. De hecho, México tiene la única oportunidad, digamos, que tiene Estados Unidos es en la alianza con México. Ok. Y ahí vienen entonces todas las posibilidades y oportunidades. Pero aquí lo interesante no es que lo entendamos nosotros, es que lo entienda el presidente Trump, su gobierno y sus políticas públicas, porque insistir en esto es nada más debilitarnos, no nada más nosotros, ellos también, es debilitarnos, es quedar realmente en una situación vulnerable, complicada, con costos más altos. Eso no va a llevar a ningún lado y metiéndole pérdidas a tu propio sector industrial, hombre. Pues no solamente es Nissan en Aguascalientes, pero pensemos General Motors, Ford, Stellantis. Hay, ¿no? Entonces todos tienen plantas y todo está armado y todo está integrado. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ya te entendí. Cientos de miles de Me empleos. encantó tu respuesta, gracias. Oye, Israel, vamos a dejar un poquito a nuestro vecino del norte y me gustaría hablar del tema de las guerras que se están viviendo ya desde hace varios años y que es algo pues, lamentable desde la parte humanitaria, todo lo que se está viviendo, pero también hay un factor macroeconómico, ¿no? O sea, muchas veces uno pues se lamenta el tema de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Gaza, terrible, pero esto ¿cómo nos puede influir en nuestro costo de vida en México? Porque muchos no sabemos que hay una relación directa. Sí, es como a mí que se agarran allá, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? Lo que pasa es que, pues ahora sí que el impacto son situaciones que vamos tan lejos que creemos que no nos afecta, pero el vínculo directo está a partir de los precios que pagamos. Ok. No importa quién seamos, pero podemos ser personas que tenemos una labor muy reducida a nuestra localidad, nuestra comunidad. Exacto. Pero, hombre, precios de cosas que se cotizan en un mercado internacional
sobre todo pensemos en granos Ujú. o Fertilizante. fertilizantes. Justo iba a tocar ese punto porque tengo un amigo que vi el literal el día martes, se dedica al sector de la agricultura y nos dice que los fertilizantes están carísimos. Le dije, ¿por qué? Pues por lo que está pasando en las guerras. Y dije, ¿cómo? Ok. Sí, porque fíjate, si tú tienes que Ucrania era un gran productor de fertilizantes, Órale. Ok. pues entonces eso significa que ese precio al que todo mundo compra, pues de alguna manera está beneficiado de tener un gran productor, ¿verdad? Y ese gran productor hace que haya producto, uno, y dos, y que no esté tan caro. Claro. Pero si a ese gran productor lo tienes protegiéndose de bombas que le están cayendo, pues entonces no produce. La demanda sigue igual, pero la oferta es menor. La oferta es menor, Ok. hay menos producto, los precios suben. Y en esa subida de precios, pues resulta que el pequeño agricultor, el campesino, el que quiere ver, pues resulta que ahora no puede pagarlo, ¿verdad? Y Ya. entonces, o si lo paga, Te sube el precio pues a ti. ahora el precio de la papa, de la zanahoria, del chícharo, de lo que sea, va a tener que incluir ese incremento. Opa. Entonces estoy hasta para comer una tortilla, pues, maíz y el maíz fertiliza. Entonces, Exacto. no, Órale, no güey. hay mucho que buscarle. Lo mejor que pudiera pasarle a la humanidad es quitar los conflictos armados. Desde la parte humana, por supuesto, como bien lo comentabas, pero pues es que hasta los que estamos lejos terminamos pagando en dinero Sí. lo que allá está ocurriendo. Las bronquitas. De Entonces, puede ser el precio del gas, puede ser el precio del petróleo, puede ser petróleo. el precio- trigo, ¿no? Creo que también sube El trigo bastante. también, trigo. fertilizantes. Y pues Ok. ahí lo tienes. Entonces, no importa, ¿no? Necesitaríamos ser autosuficientes, ¿no? Vivir en una caverna y en otros cosechar nuestra comida sin ningún insumo externo Como para que no te afecte. para decir, no, pues yo Ahorita estoy está de moda. igual. Yo tengo mi huertito. Está orgánico de moda. Ok. Oye, no sé si te caché bien esa parte, Israel, pero entonces también, por ejemplo, la subida de fertilizantes, como tú dices, al pequeño agricultor, llega un momento en que también no le permite producir. Entonces, imaginemos de aguacate. Entonces, por lo tanto, hay menos oferta de aguacate. Entonces, el aguacate se vuelve también más caro. Sí, claro. ¿Ok? Ese Sí, sería. sí te caché eso, ¿no? Se va a volver más caro. Es lo que podemos concluir de inmediato. Se va a volver más caro porque o dejas de producir o incorporas al precio O el subes aumento precio. del insumo. Sí, o sea, Entonces, hay una no doble hay- bola de fuego, pues. Exactamente. Ya, correcto. madres, ok. No hay que buscarle mucho. Entonces, si uno se va y le hace un zoom, por ejemplo, a la inflación, ¿verdad? Que en México no está bajando, ya llegó como un piso, ¿no? de 4% y ya parece que no quiere bajar. Pero cuando te das cuenta y le haces un zoom, dices, pues, ¿por qué no está bajando? Y resulta que es todo lo tema asociado a alimentos. Ok. O sea, toda la parte pecuaria, ¿no? Leche, queso, Que es gran carne. parte de la canasta crema. De básica. la dieta del mexicano. güey. Sí, es Pues correcto. ahí dices, bueno, pues ahora sí que, ¿cómo hacemos que baje? Pues es que tendría que aumentar la oferta o bajar los costos. Se menciona entre amigos también financieros, economistas, que pudiera generarse o estamos en un momento de estanflación, ¿correcto? O sea, que no estamos Vale, nunca he escuchado estancando. ese tema. ¿Podrías decir algo al respecto? Sí, esa es una combinación. En Estados Unidos les gusta mucho de pronto combinar palabras y hacer conceptos nuevos que involucran como dos ideas, ¿no? Y la estanflación es una idea que surge en los 70s, cuando Estados Unidos experimenta algo que se suponía que en teoría no podían coexistir, ¿no? Un momento en que la economía estaba estancada o cayendo Es correcto. y al mismo tiempo los precios subiendo. Eso parece contradictorio porque dices, bueno, a ver, si la economía está cayéndose, ¿cómo es que los precios suben? Sí, sí. Si nadie compra, pues los precios tendrían o estar estables o bajar también. Y resulta que no, también iban para arriba. Entonces, en ese momento se les ocurre esta combinación. Creo yo que lo que sí tenemos es el estancamiento, ese es un hecho. Ahora, la inflación, pues también está estancada, es decir, no es que esté disparada, no traemos niveles de 4. Pero se ha mantenido. Exacto, ya no bajó. Ya no bajó. Y yo creo que no baja justo por temas de oferta. Un poco de lo que estamos comentando, de que no se ha resuelto la producción. Ahora, eso es por el lado de las guerras, pero aquí en México también ha habido problemas de producción, temas de Seguridad, sequías, ¿no? temas de lo que tú comentas, estos impuestos ocultos, que es los pagos al crimen organizado en Las ciertos plazas. sectores. Toda esa historia son costos.
O sea, todo eso es, Claro. es un Yo como impuesto empresario extra. lo tengo que contemplar. Ah, no, bueno, pues entonces- Lo Mis metes gastos. dentro Sí, sí, sí. de tu business plan. La Es- plaza, el IVA. Sí. O sea, es alguien que te está cobrando por funcionar, es un costo de producción más. Correcto. ¿Verdad? De otra manera, pues no funcionas, ¿no? Sí. Entonces, entonces, todo eso sumado, pues ahí tienes una inflación necia para bajar, ¿verdad? Ya se quedó 4.2, ¿verdad? Y pues eso no ayuda, ¿no? Entonces, una economía estancada y una inflación necia para bajar, pues entonces hay gente que ha dicho... Y, Está y ya nada más pinta para, la estancamiento. última patadita y para ver qué es lo que podemos hacer. ¿Entramos, no entramos en recesión? ¿Qué es lo que tú ves, Saca Israel, la bolita. dentro de tu perspectiva, lo que has analizado? Mira, la economía mexicana está detenida, está en horizontal desde el año pasado, desde agosto del año pasado. Ok. Eso tiene que ver con las elecciones. Es muy curioso, la economía traía un ritmo, pero ya nada más pasan las elecciones y se estanca. Ok. O sea que el gobierno anterior lo que buscó y logró es llegar con una economía más o menos dinámica, basada pues en la entrega en apoyos directos a la gente, ¿no? Y eso eleva el consumo y todo lo que tú quieres. Pero entonces la economía se estanca. A partir de julio, agosto se detiene. No cae, pero tampoco crece. Entonces Que también es peligroso, ¿no? ya llevamos más de 6 meses en horizontal. Decías que si recesión, bueno, pues hace unos, ¿qué será? 2 semanas, la presidenta celebraba en una de sus conferencias que INEGI había dado el dato de crecimiento para el primer trimestre de este año y daba el dato de que la economía había crecido un 0.2. Sí. Y ayer la bajaron, ¿verdad? Entonces, 0.2. Entonces, eso es lo que estamos celebrando, el 0.2. No. Entonces, está bien, no es negativo, bendito sea Dios, no es negativo, no hubo contracción. Pero tampoco es para celebrar, celebrarse, porque claro, la economía está así. O sea, el trimestre anterior la economía se cayó poquito y luego este trimestre subió poquito. Entonces aquí estamos así, ¿no? En una línea horizontal Muy delgada. que a lo largo del año todo el mundo ya está apostando pues que la economía va a estar creciendo 0, ¿no? Este año 2025, lo cual es terrible por todo lo que implica. Mira, y la primera implicación directa es la generación de empleos en la economía formal, en la formal. Sabemos que el desempleo en México es muy bajo porque pues ahí incluimos informales, todo mundo entra, ¿no? Sí. Todo el que tengamos que hacer algo, sea informal, ilegal o como sea, todos contamos como empleados. Pero pues lo que queremos es que más gente se sume a la formalidad. A la formalidad. Y que paguen sus impuestos, pero que también tenga acceso a seguridad social y que también pueda contribuir para una pensión. O sea, que esté dentro de un esquema que le dé pues seguridad a él y a su familia. Y resulta que pues estamos teniendo una generación de empleos realmente raquítica para este año. Yo me quedé, Israel, en la economía informal, que representaba casi el 60% de la economía. Pues en eso anda. En eso sigue, No, ponle 55, 60, o sea, no se mueve. No se ha movido bastante. Y no se va a mover pues mientras la economía mexicana no crezca, ¿verdad? Claro. Claro, pero sí se vuelve como un poquito un círculo vicioso, ¿no? Porque luego el informal no quiere formalizarse porque escucha que el que se formalizó le cobran muchos impuestos. Entonces, o sea, se vuelve así Sí, como... pero así no se genera el crecimiento, porque, ok, no te metes, entonces no hay impuestos, no hay para el tema de Exacto. infraestructura, tema de seguridad, ¿Cómo tema de mejoro tu salud, calle y tu cómo policía? mejoro, entonces... Sí, se vuelve un círculo vicioso horrible, güey. Totalmente. Israel, pues creo que terminamos la parte 1 de este episodio, que era hablar de contexto junio 2025. Y ahora sí, a ver, yo mexicano, pues sí escucho estos primeros 25, 30 minutos del podcast y sigo escuchando incertidumbre y crisis y demás. ¿Qué puedo hacer? ¿No? O sea, por ejemplo, tú, ¿qué decisiones financieras pudieras decir que se podrán llevar a cabo en las casas mexicanas? Sobre todo, ¿qué decisiones pudieran ser más riesgosas que a lo mejor nos recomendarías no tomar en este momento? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Sí, bueno, a ver, es complicado luego dar recomendaciones así como muy generales, ¿verdad? Porque Claro. cada quien estamos en una situación distinta. Uno, Correcto. el ciclo de vida en el que estamos también es diferente, ¿no? Algunos ya tenemos hijos grandes, otros apenas tienen bebés, ¿no? Entonces, Correcto. la situación es... El contexto es distinto de cada cambia, familia. ¿no? Es correcto. Pero, pues, hombre, la economía no está creciendo. La economía se va a quedar así. Entonces, mucho el dinamismo que vemos en Jalisco, por ejemplo, por los que tenemos la fortuna de vivir aquí, pues vemos que el Estado trae movimiento, pero repito, es producto pues de esta integración hacia mercados dinámicos. Lo mismo en el norte. Pero hay otras partes del país que pues tienen un problema porque su economía no está ni vinculada, ni integrada, ni tienen ningún tipo de... Sobre todo rezagados, más parte del sur del país. El sureste en Que fue general. un poco de la Es intención correcto. del Sureste. presidente anterior, ¿no? Como mover. Sí, y fíjate, y es curioso, por ejemplo, cuando tú ves ya lo que ocurrió con las economías de esa parte del país, el estado que más creció en el sexenio anterior es justo Tabasco. ¿A poco? Ah, Y tiene que ver con la construcción de la refinería. O sea, esa inyección, lo cual se explica muy bien porque es una inyección tremenda de dinero, ¿verdad? Para un estado que relativamente es pequeño. ¿El problema cuál es? El problema es que ese dinero se acaba cuando la refinería se dejó de construir. Entonces, ves Campeche, trae tasas de crecimiento negativas. Chiapas, pues hay más o menos. En general, lo que necesitamos es algo que realmente integre a esos estados, a un movimiento permanente, no nada más... Inyectar dinero. Te lleva una obra y se acabó, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. exacto. porque el empleo está durante la obra, ¿no? Y Pero todo el mundo... luego- y luego los que cobran, trabajan, gastan y todo el mundo aparentemente sí se nota. Pero pues se cierra la llave y volvemos a donde estábamos, ¿no? al contrario. Entonces, en momentos de incertidumbre, de que pues, la economía está así como que dormida, pues sí tenemos que tener cuidado pues, con el nivel de endeudamiento que tenemos, Ok, ¿verdad? correcto. El O sea, sentido no adquirir común. deuda ahorita. Ser prudentes Ser con prudente. eso. A lo mejor la proporción que pudieras tener Sí. por pagar. Ahora, a eso hacía yo el énfasis con respecto a que cada quien está en una Contextos, situación ¿no? distinta, porque pues eso de no te endeudes, pues es fácil decirlo para alguien que a lo mejor ya compró una casa, pues, ¿no? Pero para alguien que está formando una familia y que está en ese momento, pues a lo mejor es que no es un tema de opción, Sí, sí. es que se tiene que hacer y bueno, entre más pronto se haga, hasta resulta mejor, por ejemplo, ¿no? Pero hay otro tipo de consumos que son más discrecionales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito, por ejemplo. Ya. A nivel individual, yo siempre voy a insistir, el ahorro es clave. Tenemos que empezar a ser más organizados con nuestro presupuesto. No llevamos un control de lo que gastamos y lo que Un ganamos. presupuesto personal. Pues hagámoslo. Claro. O sea, hagámoslo y vamos haciéndonos un proyecto, pues, de qué manera ir creando un hábito en nosotros de ahorro que no se nos fomenta y en nuestros hijos, en fin. Eso es a nivel individual. A nivel país, pues es el peor consejo, ¿verdad? Decir, ahorren. Ahorita A nivel no. país es el peor consejo. El mejor consejo a nivel país Consume. es vayan y gasten, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mira, me encantaron tus respuestas. Las voy a resumir en 3. Cuida tus niveles de endeudamiento. Cuida mucho el tema de tarjetas de crédito. A eso circular, sobre todo por las tasas que pudieran tener. Ahorros / inversión, ¿sale? Acorde también a tu plan de vida. Y lleva a cabo un presupuesto, que eso se resume al 40% de nuestros episodios, ¿no? Y bueno, pues yo pondría un cuarto, escucha la oveja sin lana por una mayor educación financiera. Sí. Israel, 2 puntos que no quiero dejar de tocar en este episodio, perdón, son preguntas mías, como era de preguntón cuando era tu alumno. La primera, el tema de las tasas de interés en Banco de México. Suben, bajan, sobre todo últimamente han estado bajando. ¿En qué impactan en nuestra vida diaria? Bueno, pues le ayudan a los deudores, ¿verdad? Sí. En principio. Ayuda a los deudores que bajen hasta ya. Y el principal deudor en este país es el gobierno federal. Entonces, hagan de cuenta que es una cosa realmente severa, porque pues, al momento que baja un poquito la tasa, pues es como apretar un poquito menos, ¿verdad? Meterle menos presión a las finanzas públicas. Y es complicado luego que de inmediato se refleje en el resto de tasas, ¿verdad? Porque hay todo un tema de riesgo, etcétera. Correcto. Pero en principio contribuyen pues a que el dinero Es más barato. sea un poco
poco más barato, ¿verdad? Y con eso, bueno, pues la gente se anime a usar crédito. Empezar a gastar. Por eso yo digo, pues tampoco se vayan con la finta, cuidemos nuestro trabajo, porque pues hasta que no haya certidumbre ciertas cosas de cómo va a estar este país, pues a lo mejor no tiene sentido endeudarse con cosas tan volátiles como tarjeta de crédito, ¿no? Es correcto. Me gustaría agregar a Israel porque creo que fue algo que platicamos tú y yo por teléfono y que me dijiste así como, creo que todo el mundo está pasando esto por alto, ¿va? Que era el tema público. ¿Te acuerdas que lo platicábamos por teléfono? O sea, como el gasto público que se está saliendo como de control y cómo eso nos puede afectar. No sé si nos pudieras compartir a todos, digo, tú y yo ya tuvimos la llamada, pero el cómo esto consideras que es algo como que se está pasando por alto y nos puede llegar a tener altas consecuencias, vaya. Sí, a ver, la amenaza parece ser que siempre son aranceles, Trump, sector externo, tipo de cambio, pero en estos próximos 2 años México tiene un problema muy serio de finanzas públicas. El gobierno ha adquirido deuda a una velocidad enorme. Okay. Y el problema es que incluso está financiando gasto corriente con deuda, ¿no? Eso está haciendo que de todo lo que recauda para los que pagamos impuestos, pues sorpresa, no es suficiente. Sus gastos están arriba mucho más. Y este año sigue creciendo la deuda. La deuda está adquiriendo una velocidad de acumulación grave, lo cual está poquito a poquito apretando el margen de acción de todo el gobierno federal. Pensemos que quien haya tenido una tarjeta de crédito reconozca esto. Hombre, llega un momento en el que si uno no es cuidadoso, los intereses te empiezan a devorar. Sí, claro. Si tú no haces las cosas sin pensar y ver lo que estás haciendo, ese detallito se te puede convertir en un problema grave. Y muchos así hemos aprendido a usar una tarjeta de crédito, ¿no? Con malas experiencias. Bueno, pues hagan de cuenta, es lo mismo a nivel del gobierno federal. El endeudamiento está creciendo, este año va a estar creciendo 1.2, 1.3 billones de pesos, que son millones de millones. El endeudamiento, el sexenio pasado arrancó por ahí de 11 billones. Cuando se fue el presidente López Obrador lo dejó arriba de 17 billones. Nunca se había endeudado tanto este país en términos de dinero. Y este gobierno, dado que, ojo, esa deuda se tiene que estar refinanciando constantemente. Claro. Entonces llega un momento en que el pago de intereses de eso que debes se está comiendo una parte muy fuerte y del dinero que estás recaudando. Por eso, quizá ustedes, a lo mejor en los radioescuchas o en los que estén los seguidores, ¿no? Los seguidores, quizá reconozcan los problemas que tiene el SAT para devolver todo. Mira, eso chismecito. Fíjate, entonces de ahí viene algo por lo cual se quejaban nuestros clientes de, oye, mi plan de retiro que lo voy a deducir, me van a regresar. No me lo han regresado. Pues no es tema del plan de retiro, es un tema del SAT. Es que el SAT tiene una presión severísima. A ver, cuéntame ese chisme. No, bueno, no. Pues es que todos, a ver, están metiendo 1001 peros y están siendo quisquillosos al extremo porque efectivamente no quieren regresar el dinero. Voy a meter un comentario a lo mejor un poco fuerte, pero la deuda sobre todo es buena siempre y cuando se pueda utilizar para un crecimiento económico. Cuando se usa para un gasto corriente, como menciona Israel, y lo voy a hablar directamente hablando de este gobierno, en todos aquellos apoyos económicos que se están realizando, pensiones, apoyos educativos y demás a sectores vulnerables, que obviamente es algo que se aplaude en ciertos sectores, pues sí también que sepan que trae una consecuencia. Es meterle dinero del bueno al malo. Güey. Exactamente. ¿No? Entonces, no es una generación. Sí. No hay una generación económica. Estar parchando, ¿no? Entonces, pues se está metido un bronco en el gobierno porque pues ahora ya se hizo un hábito, una costumbre, una expectativa. Exacto. Y como yo ante mi política o ante mi partido, pues voy a quitar esto que era lo que me levantó. Sí, ¿no? Fue lo que me distingue, ¿no? O sea, si México, Israel, nada más para terminar de entender y aterrizarlo a una persona. Si México fuera una persona, o sea, un ser humano, es ahorita un empleado que se está gastando el 100% de su sueldo y que está pagando su comida, su pan y su leche del día a día con su tarjeta de crédito. Y ya trae intereses. Sí. Ese es México ahorita más o menos. Persona. La recaudación anda en unos 7 billones de pesos. 7 billones. Ok. El gasto para este año anda en 9.
Ok. Entonces ya te estás haciendo cuentas, uno dice, no, pues sí son como Ingresos. 1.2 billones de nueva deuda. Exacto. Este año simplemente para el pago de puros intereses, eso se llama costo financiero. Es correcto. El pago de intereses de la deuda que ya se tiene es un monto que le está costando más caro al gobierno federal los puros pagos de intereses que lo que se destina a todos los estados y municipios. Es decir, hay algo que se llama participaciones. Okay. Las participaciones federales los reciben los gobiernos de los estados en todo el país y eso les permite hacer obra pública, etc. Ahí te da para que crezcas, ¿no? A los municipios. Si ustedes revisan, la mayoría de los municipios en el país están quebrados porque tienen exceso de personal, tienen nóminas abultadísimas y gran parte del dinero en realidad ellos no recaudan, nada más estiran la mano y el gobierno federal les da las participaciones. Los estados también. Jalisco es un estado menos vulnerable porque tiene una generación de recursos interna un poco mayor, pero tampoco creas que es extraordinaria. Sí. Entonces, las participaciones que reciben los estados son lo que les permite pues, existir como gobierno estatal, municipal, etcétera. Pues haz de cuenta que si tú sumas todo el dinero que se le da en un año a estados y municipios, ni siquiera eso es suficiente para llegarle al monto de lo que ya se está gastando en intereses. Puro interés. No en capital. No. Y lo peor, la deuda sigue creciendo. Se dice que de acuerdo a proyecciones de Hacienda, este gobierno puede terminar con una deuda arriba de los 20 billones de pesos. O sea, AMLO la cerró en 17, ¿comentaste? AMLO lo cierra en 17 y terminaríamos arriba de 20. Entonces, esto no va a bajar. Y el punto importante es, ¿qué más se va a recortar? O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué? ¿Seguridad? ¿Qué te ¿Salud? quito? ¿Educación? De por sí hay áreas que están Muy limitadas. muy limitadas, con falta de mantenimiento. Se ha ido recortando agresivamente. Y la pregunta es, ¿qué más? Entonces, esto va a llegar en un par de años a una condición de que el gobierno tenga que pues, hacer una transformación severa de cómo está gastando. Okay. Y eso pudiera convertirse en una reforma fiscal, es decir, una subida de impuestos. Pero yo creo que entre más vaya pasando el tiempo, este gobierno más apretado y capturado va a estar en su lógica, porque todo lo ven como electoral, ¿te das cuenta? Sí. Ellos ya están pensando en las elecciones intermedias del 27. Lo ven por ciclos, ¿no? Y entonces dicen, pues ¿cómo voy a pedir el voto si subo impuestos? Y luego pasando el 27 vienen las presidenciales del 30. Entonces, por eso estamos en este círculo de decir, ¿y entonces qué va a pasar? Yeah. Entonces, si esto continúa así, la debilidad de las finanzas públicas en México se puede convertir en un tema que termine, pues, descomponiéndose de manera complicada, pues, de aquí a las elecciones del 30. Entonces, vamos a ver. Pues vamos a ver si llega la quinta transformación. Vamos a ver qué tal. La 5T. Sí, Israel, vamos a pasar ahora a la siguiente sección rápidamente, que es el preguntadero. Gracias a las personas que comentaron en nuestras redes sociales. Nos vamos a enfocar sobre todo en una porque creo que ya la comentamos un poco en el episodio, pero quiero dar una segunda respuesta, no otra vertiente, porque a lo mejor pues estos últimos 20 minutitos también fueron un poco fatalistas al mexicano, ¿no? Nos pregunta Oscar Chávez, ¿qué estrategias recomiendas para protegerse ante tanta incertidumbre? Y digo, me gustaría... Perdón, Israel. Complementar. Complementando la respuesta, ya mencionamos estas 3 acciones directas, ¿no? Que es el tema de presupuestar, cuidar tu deuda y el tema del ahorro. Quiero también darle una vertiente de no entrar en una parálisis, ¿no? O sea, no entrar en una parálisis económica, porque eso también hay una afectación directa, ¿no? En la economía mexicana y de los mexicanos. Sí, de parte de las personas. Es correcto. Sí, bueno, a ver, tenemos que sacar adelante pues nuestras familias, ¿verdad? Tenemos que sacar adelante los proyectos que estemos manejando. Entonces, pues no, detenerse no es opción. No es opción Dale para detenerse. adelante. Y si tú estás buscando emprender algún negocio, adquirir a lo mejor cierto activo, pues a lo mejor que no, estas malas noticias que pudieran presentarse en el día a día, pues que no interrumpan esto, ¿no? Entonces, digo, simplemente quería también comentar esta vertiente. No, y la historia nos ha marcado a lo largo, o sea, a nivel mundial, que en épocas de crisis también hay gente que, o sea, cuando todo el mundo llora, alguien vende Kleenex, ¿no? Exacto. Entonces también
tú decides de qué lado de la moneda quieres estar, como bien ha dicho Israel, dependiendo del contexto. Está la persona que necesita la deuda para pagar la leche y el pan de esta noche, y se entiende, ¿no? Pero también hay quien está del otro lado de la moneda que puede ser una época de oportunidad, ¿no? Es correcto. Israel, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en X, ahí tengo una cuenta donde suelo compartir algunos datos, gráficas, etcétera. Es @Israel_Macías. Con todo gusto, bueno, pues ahí por ahí los espero. Muchas gracias, Israel, por este episodio. Sin duda nos hablaste muy bien de lo que es este contexto nacional y global de económico. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos!